términos, digamos, no metafísicos, sí como la evolución espiritual, como la situación en el estado emocional. La música siempre refleja en gran medida el estado emocional de una sociedad. Hay muchos géneros musicales y entonces uno diría, si hay muchos géneros musicales, pues hay diferentes estados anímicos, ¿sí? La música es emocional, pero la música tiene un origen religioso. Toda música tiene un origen fundamentalmente religioso. Y bueno, ya vimos qué significaba religión, ¿no? Volver a esa unión original. Como la religión significa y ha significado para las diferentes religiones esa búsqueda del origen, esa búsqueda de retorno a ese principio originario, creador, sea la religión que sea. Y en la Edad Media, pues bueno, el predominio fue de la religión del cristianismo en cabeza de la Iglesia católica. Y, y estas melodías, pues, le pueden ayudar un poco a uno transportarse en el tiempo junto con la literatura. Si ustedes quieren tener una idea de más o menos, por ejemplo, lo que era la picardía o lo que era pensar de una manera más liberal, hay una obra en literatura que se titula El Decameron, de Giovanni Boccaccio. No sé si en el colegio alguna vez en literatura escucharon de Giovanni Boccaccio, ¿no? ¿Alguien escuchó? Giovanni Boccaccio, escritor italiano. El Decameron, o si yo les digo el Decameron, ustedes dicen, ah, sí, ese es un plan de turismo que tiene mi papá o mi mamá. No. O el Decameron es un hotel, no. El Decameron es una obra literaria y se llama Decameron porque Deca son 100. Entonces son 100 cuentos que escribió Giovanni Boccaccio para entretener a las personas eso fue siglo XIII más o menos, para que las personas se entretuvieran mientras estaban confinadas por la pandemia, creo que era la peste negra, la peste, bueno, era una de las grandes pandemias que arrasó con mucha población en Europa en la Edad Media. Y los cuentos de Giovanni Boccaccio eran como la televisión, por decirlo así, era la entretención. La gente se encerraba a repetir cuentos, a tener leyendas. Y eso refleja el Decameron de Giovanni Boccaccio. Es fácil de leer, se consigue en traducción, o sea, en español es muy bien entendible, no tiene nada de complicado, son cuentos muy breves y hacen hasta reír porque hablan de picardías, de cosas psicalípticas, son cuentos, qué sé yo, de curas que hacen travesuras, eh, de campesinos que hacen trampas en ciertas cosas, hablan de chistes sexuales, son como chistes sexuales también, bueno, una picardía y todo eso. Entonces, la Edad Media, pues uno, si con solamente historia y si ustedes ya iniciaron la lectura del Príncipe de Maquiavelo, pues Maquiavelo es el giro, comienza el giro paradigmático, eh, mirando diferente la Edad Media. Digamos, no se desembaraza 100% de la Edad Media, pero da un gran giro. Pero para entender ese giro, pues hay que entender qué hay antes, es decir, en la Edad Media. Entonces, Giovanni Boccaccio con el de Cameron, o Petrarca, o Dante Alighieri, que quizás Dante Alighieri sí lo han escuchado alguna vez, La Divina Comedia se titula, su obra cumbre, también escritor italiano, La Divina Comedia de Dante Alighieri, donde describe los infiernos y los cielos y todo esto. En este, en este esquema que está de fondo, lo están viendo, ¿cierto? Y pues esa era la ciudad antigua, los burgos, ¿no? Recuerden, los burgos eran las pequeñas aldeas que se reunieron y originaron las ciudades. Y la vida, si bien este es un dibujo muy
pues digamos, no es de esa, no es de un autor de esa época, pero representa un poco cómo era la vida medieval. Entonces, imaginémonos estos pueblos, París o Italia o Florencia, esos pueblos pequeños, esos burgos que se iban transformando en ciudades, donde estaban los saltimbanquis, los que hacían mimo, los que hacían representaciones, los músicos, los flautistas. La flauta pues era uno de los instrumentos también más populares, más fáciles, ¿no? El otro, claro, era el laúd, pero eso ya era como para las cortes, para los cortesanos. Los que jugaban a la magia, los que hacían trucos, ¿sí? Una vida de pueblo, ¿no? Una vida de pueblo. Cuando uno a veces va a un pueblo y ve que en la plaza del pueblo está el que tiene alguna entretención o reúne a la gente, el yerbatero, ¿no? El yerbatero, el que vende pues todas las medicinas naturales y que ¿cómo es? La crema del cuerno de rinoceronte, esto le ayuda a su vitalidad sexual, bueno, todos esos cuentos, todo eso, pues se da en esa idiosincrasia de esos pueblos primigenios, de ese origen de las ciudades. Las ciudades eran espacios donde la gente se podía expresar, donde la gente se sentía libre, donde la gente podía comerciar, donde la gente podía intercambiar, donde había virtudes y vicios. Entonces estaba también, para los griegos era la hetaira, ¿no? La hetaira, hetaira con H, hetaira era la prostituta, pero para los griegos la hetaira era una mujer, digamos, la prostituta para los griegos era una mujer que sabía poética, o sea, sabía poesía, sabía otras lenguas, mm, tenía que saber cantar, bailar, tenía que saber recitar y tenía que pues tener mucha gracia, o sea, una taira era como una prostituta muy intelectual, por decirlo en términos actuales. En la Edad Media pues hubo como cierta decadencia en ese aspecto y, y bueno, estaban las mujeres, le llamaban licenciosas, en el castellano antiguo era licencioso, licenciosa, licencioso es permisivo o libertino. De ahí la palabra licencia, ¿no? ¿Usted tiene licencia de conducción? Licencia, o sea, usted tiene permiso. Licencioso era permisivo, de las mujeres licenciosas o permisivas. Bueno, permisivas a cambio de algo, ¿no? De, de una moneda o qué sé yo. Esta entonces era esa vida medieval que a veces tanto se critica, que pues no es fácil a veces imaginarse y que la música, la literatura nos puede ayudar un poco. La misma arquitectura, la hechura de las ciudades también determinaba cómo se comportaba la gente. Las ciudades en la Edad Media también eran ciudades nauseabundas, eran ciudades que olían muy feo, tenían olores mefíticos, olores inmundos, porque pues no había alcantarillas, era cloacas. París, Roma, o sea, esas ciudades antiguas esas ciudades europeas eran, eran ciudades horrorosas, eran muy sucias y tenía que ponérseles algún orden. De ahí la idea de salubridad, ¿no? La idea de salubridad viene de ahí y la idea de ornato también viene de ahí. En las iglesias, el incienso no era solamente para representar a través del humo el espíritu, ¿no? Sino también era como, pues había una congregación y había muchos feligreses, pues el incienso ayudaba a ahuyentar ese mal olor del pueblo. O sea, la gente pues se bañaba poco, pues eran otras las costumbres y los hábitos. Entonces ustedes imagínense cómo sería una misa en la Edad Media, en una parroquia de esas atestada, pletórica de gente, y gente, como dirían los poetas Antonio Machado, gentes de 100.000 raleas, con muchos olores, y pues el incienso ayudaba a que el sacerdote, el cura o el monaguillo con el incienso ahuyentara un poco
esos olores, ¿no? Eso nos dice la historiografía, ¿sí? Eso nos dice la literatura, eso nos lo muestra también, bueno, el cine también, el cine, la música, en fin. Y todo esto para hablar entonces de estos personajes que si bien, digamos, yo les dije, bueno, vamos a cerrar ya la Edad Media, estamos aquí en la transición, ¿sí? Para entender por qué es que pensamos hoy así o por qué no pensamos así. Marsilio de Padua fue rector por un año de la Universidad de París, una universidad nueva, imagínense. Estamos hablando del siglo XIII y XIV. Y los únicos que podían acceder a esos cargos, pues, eran religiosos, eran los, recuerden, les he dicho, la Iglesia Católica fue la que se inventó, la que creó las universidades, y la Iglesia Católica tenía el monopolio de las mejores bibliotecas. La Iglesia Católica, los sacerdotes, los clérigos eran los que accedían al conocimiento, tenían ese privilegio. Fueron los que se preocuparon pues por hacer bibliotecas y por, claro, se guardaban libros que había que traducir, pero la traducción eso era una cosa de un sigilo, porque pues tenían que mirar primero que había que no fuera herético o hereje, o que no fuera apócrifo, o que no fuera algo que estuviera en contra de la fe. Entonces, Marsilio de Padua fue rector por un año de la Universidad de París. ¿Y por qué por un año? Él publicó este texto, se llama así, El Defensor de la Paz, Defensor Pacis, el Defensor de la Paz. Y en este libro pues empezó a criticar a la iglesia, ¿no? Su punto de partida es retomar la visión de Aristóteles sobre la política, sobre la sociedad civil, el zoon politikon, el animal político, el animal sociable por naturaleza. Los seres humanos somos animales sociables por naturaleza, decía Aristóteles, y esa idea pues se mantuvo en la Edad Media, con Santo Tomás ya vimos, y analiza también la sociedad eclesiástica, o sea, la teocracia, el gobierno de la iglesia, el gobierno pontificio. Y pues él se dio cuenta de fallas y empezó a hacer su crítica. Y sobre todo empezó a plantear que si bien el poder, todo poder puede devenir de Dios, él dice el poder realmente procede del pueblo. El pueblo es el que tiene realmente el poder. El pueblo es el que puede plantear leyes y el poder reside allí, ¿sí? Eh, y ese pueblo se debe concebir como una comunidad libre. Entonces, esas críticas no le gustaron al Papa y lo quitaron de ese cargo, le quitaron ahí mismo la rectoría de la Universidad de París a Marsilio. Y él decía que, bueno, eh, las leyes si todo poder deviene del pueblo, y el pueblo que hace sus propias leyes, seguro que serán las leyes que más se respeten, si son de esa manera. Este personaje es importante porque se dice que es uno de los pioneros de lo que se denomina la voluntad popular. Voluntad popular, la voluntad del pueblo. Y lo que también conocemos como soberanía popular. Soberanía popular, voluntad popular. Ya de alguna manera otros autores lo habían dicho, pero este ya empieza por escrito, recuerden, y en la administración pública y en cualquier lugar, lo que no está escrito no existe o existe solamente en la memoria y en un verso. Entonces, en el Defensor de la Paz o Defensor Pacis, Marsilio de Padua ya escribe y dice, mire, eh, el pueblo tiene poder, las leyes deben ser producto de la voluntad popular. Hay unas críticas, aquí hago la advertencia, por eso está entre comillas, hay una crítica sobre la traducción de la expresión valentiur pars. Dice que, entonces se dice que o significa los mejores o significa la mayoría. No se sabe que hay esa ambigüedad en esa expresión en latín como quiera traducirse. Para, digamos, tener una idea nosotros, podemos decir que la mayoría del pueblo, o el pueblo que es mayoría, a través de sus mejores representantes,
hace leyes o tiene la facultad de hacer leyes. ¿Ok? Y este principio pues es el que el Estado moderno posteriormente va a retomar. O sea, desde ya, estamos aquí en el siglo XIV, 1340 y pico. En el siglo XIV ya se está hablando de voluntad popular, imagínense ustedes. ¿Sí? Entonces, si ven, la Edad Media no es una edad pobre, no es una edad triste, oscura. Y eso es lo bueno que tiene la historiografía del pensamiento político. El pensamiento político, entendido como también historiografía de la filosofía política, pues nos muestra textos, obras que ya hicieron esos planteamientos. Se dice que la Iglesia Católica en el Vaticano tiene una de las bibliotecas, pues, tiene dos bibliotecas, ¿no? Oh, perdón, tiene una biblioteca que es, entre comillas, pública, donde van investigadores, especialmente teólogos, y que se les permite ir a esa biblioteca. Pero también está el gran archivo del Vaticano, donde están los textos originales de, por ejemplo, de Marsilio de Padua, donde están estas obras completas. Hay algunas que han sido dadas a conocer públicamente, otras que no. Porque claro, hay ideas pues muy revolucionarias allí. Se dice que, se dice quién, o sea, lo dicen realmente estudiosos de la Iglesia Católica que allí hay unos archivos, o sea, algo maravilloso que uno podría tener en la vida es que le dejaran ir a conocer la Biblioteca del Vaticano, pero sobre todo el archivo del Vaticano, donde están pues libros, bueno, claro, estarán libros en latín, en griego, y que guardan secretos, publicaciones de misterios, de cosas que aún quizás no se han revelado. Bueno, entonces, la voluntad popular lo plantea este religioso. Dice, una ley otorgada por la comunidad mediante participación y consenso tiende más al bien común. Y por lo tanto, si es autoimpuesta, y si fue esa norma planteada por el mismo pueblo, pues de seguro que apunta al bien común, al interés general, tendrá utilidad general y pues de seguro que la gente la va a respetar y la va a entender. Pero si alguien por allá arriba impone una ley, ¿sí? Una reforma tributaria y sin consultar al pueblo, pues esa ley no, ¿sí? no tiene, si no responde a la voluntad popular, no es legal y mucho menos va a ser legítima. ¿Ok? Entonces, esas críticas llevaron a que Marsilio fuera excomulgado. Eso era algo terrible, excomulgado. Y él busca refugio por allá con, con un príncipe, un monarca alemán en la región de Baviera. Muchos buscaban eso, ¿no? Muchos religiosos intelectuales que hacían críticas y que el Papa los excomulgaba y los mandaba a perseguir por herejes o los mandaba a buscar con su propio ejército, pues huían exiliados y buscaban refugio en los emperadores o en monarcas importantes o poderosos. Eso le tocó a Marsilio, junto con otro que también se dice que escribió este texto. Y algo que resalta o sobresale de aquí es que, además de plantear la voluntad popular, lo que está planteando ya es la legislación civil. Vuelvo y les repito, Edad Media, feudalismo, entonces para huir de los señores feudales, los siervos, los vasallos huyen a los burgos, aquellas aldeas, se conforman las ciudades, la gente dice hay que vivir en ciudad, hay que vivir en las civitas, hay que vivir en la ciudad, o sea, hay que vivir civilizadamente. La palabra civilización netamente significa es vivir en ciudad, vivir civilizadamente, o sea, vivir en ciudad, vivir como ciudadanos, y de ahí la naturaleza civil de ciertas instituciones políticas, ¿sí? Allá el civil, ¿no? Civil.
el que vive en las civitas, el que es ciudadano. ¿Qué significa ciudadanía? Ciudadanía significa la condición jurídico-política de derechos de un ser humano. ¿Sí? Entonces, el ciudadano es el que vive bajo las leyes, bajo la legislación civil, valga la redundancia. O sea, lo que está planteando aquí Marsilio es revolucionario. Lo que está planteando aquí él es, debe haber una legislación que emerja del mismo pueblo. Y esta teoría, este punto digamos, de tesis de la voluntad popular, es lo que va a influir, por ejemplo, en que todos podemos hacer leyes. Ustedes dirán, legislación civil, eso es pura carreta. No, nuestra constitución política eh, permite que cualquier proyecto de ley pueda ser producto de iniciativa popular. Ojo, iniciativa popular, así lo dice la constitución política nuestra, la de 1991. Puede ser por iniciativa del Ejecutivo, reforma tributaria, por ejemplo. Iniciativa del Congreso, entonces a un congresista se le ocurrió que no, vamos a hacer una ley para festejar el año del dedo, qué sé yo, cualquier idiotez. Es que hay veces que los congresistas sacan presentan unos proyectos de ley, no sé, para favorecer alguna pendejada o algún interés particular. Bueno, pero digamos en el mejor de los casos. Entonces, eh, los proyectos de ley, la legislación civil, repito, civil, es aquella que emerge del poder popular, de la voluntad popular. Entonces, según esta teoría, todos podemos proponer leyes. Ojo, todos podemos proponer leyes. En las marchas, si toda la gente que sale a las marchas en la calle estos días decidiera, bueno, venga, organicémonos, conformemos un partido político. Bueno, partido político no, un movimiento, que es la primera fase. Todos los que estamos saliendo a protestar estos días masivamente en el país, vamos a conformar un movimiento político. Nos vamos a organizar de tal modo y vamos a presentar un proyecto de ley. Perfectamente, jurídicamente, eso es viable, es decir, eso es posible. Políticamente, bueno, tendríamos que mirar el nivel de organización y de claridad en que se redactara un proyecto de ley de una contrarreforma tributaria, qué sé yo. Entonces, por eso es que uno acude a estos autores medievales, ¿sí? Porque pues volvemos lo mismo de siempre, ¿no? Es como un eterno retorno y que Maquiavelo, bueno, en la próxima sesión vamos a adelantar ese contexto ya más concreto de Maquiavelo. No sé si sea un pesimismo, pero sí un realismo de cómo los seres humanos pues vamos de tumbo en tumbo, girando, vamos como en un círculo con diferentes formas de gobierno, pero bueno, no quiero adelantarme a ello. ¿Alguna pregunta hasta aquí de Marsilio de Padua y la voluntad popular y la legislación civil? No, señor, todo claro. Legislación civil. Bueno, entonces, el otro autor que es contemporáneo, estamos aquí en el ocaso de la Edad Media, al menos cronológicamente por una clasificación o una taxonomía de épocas que uno hace en el tiempo. Otro religioso, este es un religioso de la comunidad de los franciscanos. Recordemos que en la Edad Media había por lo menos 4 o 3 grandes comunidades religiosas católicas cristianas que eran los franciscanos, los dominicos, Santo Tomás de Aquino era de la comunidad dominicana, los jesuitas y los cuales eran los otros, bueno, los seguidores de San Buenaventura. Bueno, entonces, Guillermo de Ockham era franciscano, era seguidor de San Francisco de Asís. Entonces, este sacerdote, este teólogo, pero también filósofo, porque él hizo planteamientos de filosofía pura, teoría del conocimiento. A él se le debe el planteamiento de los problemas del nominalismo. Esa es una filosofía interesante porque dice lo siguiente:
¿Las cosas son cosas en sí o las cosas son como las nombramos? O mejor, las cosas son según el nombre que les ponemos. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? Este problema lo planteó Guillermo de Ockham. Se llama el problema del nominalismo. Es decir, las cosas son su nombre, las cosas son como las llamamos o las cosas son cosas en sí mismas. ¿Ah? ¿Ustedes qué dicen eso? ¿Qué dicen al respecto, por ejemplo? Eh, ese es un planteamiento filosófico, bueno, que la gente dice, ay, problemas filosóficos hay, pero las cosas, algunos dicen, no, es que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces, si alguien va a la jurisdicción especial para la paz, a la JEP, ¿cierto? Ustedes han escuchado hablar de eso de la JEP, ¿cierto? Y si alguien es un tribunal de justicia transicional especial para la paz, entonces si alguien va allá, lo llaman, oiga, señor, venga, usted en los años 90, 80 y 90, y también comenzando el año 2000, usted secuestraba personas. Y entonces ese personaje dice, no, nosotros no, nosotros no secuestrábamos, nosotros reteníamos personas pudientes para que nos aportaran dinero a la causa. No, señor, eso que usted está, eso que usted llama retención, eso se llama secuestro. ¿Ven? ¿Ven lo importante de ese problema filosófico medieval sobre el nominalismo? Es decir, ¿cómo llamamos a las cosas? ¿Por su nombre o por lo que son en sí? Entonces, eso apenas como para mencionar, como para graficar un problema. Guillermo de Ockham fue un nominalista, o sea, fue un tipo que, un filósofo que dijo, miren, hay que diferenciar. Las cosas pueden ser cosas en sí, pero las cosas tienen nombres y los humanos le ponemos nombres. De ahí, por eso ustedes escuchan hablar, el nominado al Oscar, ¿no? La nominación. ¿Cuál es la nominación a los premios Oscar? El nominado a, no, de ahí la palabra nómina, ¿no? La nómina también es la nómina, la lista de los empleados, ¿no? De una empresa pública o privada, ¿no? La nómina, nómine, nombre, el nominalismo. Las cosas son lo que son en sí o son según como las llamamos. Pues más conviene llamar las cosas y buscar una coherencia entre las cosas, los hechos y los nombres. Ay, no, lo que pasa es que él realmente, esto no fue, ¿cómo es? Por ejemplo, esto no fue una violación, un abuso sexual. Esto no fue una violación, era que la estaba acariciando. ¿Ves? ¿Sí ven la diferencia entre hablar de nominen, de nombres, de palabras y las cosas? Michel Foucault tiene una obra que se llama Les choses et les mots, Les choses et les mots, las palabras y las cosas. Bueno, entonces Guillermo de Ockham, este religioso, tiene como punto de partida, además de su filosofía nominalista, él analiza el poder pontificio y el poder civil. Él dice, ah, sí, el poder también viene del pueblo. Mire, analicemos el poder pontificio, el poder de la iglesia. Y él considera que, bueno, que sí, que son dos poderes, que el poder civil, o sea, el poder del pueblo también viene de Dios, ¿sí? Y que el poder del pontífice también viene de Dios, sí, que los dos tienen sus ámbitos propios y por lo tanto deben estar separados, aunque puedan cooperar entre sí. ¿Por qué? Y pues porque ambos coinciden en que van hacia el bien común, es lo que dice Guillermo de Ockham. Entonces, la iglesia nos dice, la iglesia, pues entonces no debe tener bienes temporales. Miren la crítica que hace Guillermo de Ockham. Esto le acarrea problemas, porque él dice, bueno, a ver, seamos coherentes. Si la iglesia, eh, si nosotros en la iglesia, pues buscamos, tenemos que imitar a Cristo. Cristo fue pobre, él no vivía en palacios, él andaba por el mundo y sus seguidores, los apóstoles, pues optaron por la pobreza, iban por el mundo errantes llevando el mensaje, el evangelio. Evangelio significa mensaje, ¿no? Nuevo mensaje. Entonces, eh, pues la iglesia no debe tener bienes temporales.
Pues la iglesia, claro, en la Edad Media la iglesia se había enriquecido, tenía tierras, el Papa pues era como un rey, y él empieza a hacer esa crítica también como lo hicieron otros. Entonces dice, la iglesia debe ser pobre como Cristo, ¿sí? Y entonces, como el Papa pues es elegido por otros humanos, y por más que pueda recibir el poder divino, pues es un ser humano. Y si es un ser humano, pues se puede equivocar. Y no solo equivocarse, sino que se puede desviar. Ese es el gran riesgo, dice Guillermo de Ockham. Entonces, en conclusión, dice, el auténtico hereje es el Papa. Papa sí es un hereje. El Papa es un hereje y realmente eh, debe realmente no estar ostentando ese poder que es sagrado, que debe respetarse, ¿sí? Esto pues para afirmar eso había que tener mucha valentía en esa época. Es como si alguien se atreviera en Corea del Norte a criticar a- a su presidente, ¿no? En Corea del Norte, a Kim Jong, que alguien no lo aplaudiera, ¿no? O alguien, eso es pena de muerte de una vez. Pues había que ser muy valiente, ¿no? O quizás como en Rusia actualmente, ¿no? Vieron que hubo un señor que por ahí, un contradictor de Putin, que pues casi lo envenenan y casi muere, ¿sí? Pues este señor le tocó refugiarse en Alemania, se salvó, finalmente se salvó, sobrevivió al intento de envenenamiento, y se dice que pues muy posiblemente fue el gobierno de Putin, o Putin quien lo mandó envenenar. Entonces, algo así, ¿no? Alguien que critique un régimen, pues, en esa época, y en este caso la iglesia, pues eso era excomunión mínimo o la hoguera. Esto entonces le trajo problemas a Guillermo de Ockham y también le tocó salir a buscar refugio. Creo que Guillermo de Ockham, sí, no sé si murió en la hoguera, pero creo que se salvó, pero estuvo cerca. Él decía, hay que evitar entonces ese poder absoluto de la iglesia. Y miren lo revolucionario que él plantea. Él dice, como el Papa es elegido por un concilio, pues ese concilio debe ser amplio, debe participar laicos, o sea, cristianos, aunque no tengan la investidura de religiosos de la iglesia, ¿sí? Laicos, deben participar incluso mujeres, ¿sí? O sea, plantea una cosa que para esa época, pues, incluso para esta, pues menos, ¿no? O sea, Guillermo de Ockham es muy revolucionario en ese aspecto y eso le causó pues que lo excomulgaran y lo sacaran. De manera resumida, Guillermo de Ockham se está adelantando a la reforma luterana de la Iglesia Católica. O sea, Guillermo de Ockham está diciendo, miren, la Iglesia tiene corrupción, la Iglesia tiene un poder imperfecto, la iglesia se está desviando de su misión, la iglesia no está siendo coherente con el auténtico cristianismo, la iglesia católica no. Y entonces, pues él lo que está planteando es que tiene que haber una reforma en la iglesia. Esa reforma pues, vendrá después. Eh, Sin embargo, para esa época, el que más se aproxima es que eh, un rey, Carlos IV, hacia mediados del siglo XIV, ya dice, bueno, iglesia a un lado y pues el Estado a otro lado. Digamos, se materializa ese planteamiento que ha hecho Guillermo de Ockham. Esta idea de la iglesia, de sus críticas al interior, si uno lo contrasta con lo que estamos viviendo actualmente, es muy interesante. ¿Por qué? No sé si ustedes han escuchado, no sé ustedes qué opinión tengan del Papa Francisco, del actual Papa. Alguien podría, de manera libre, aquí no vamos a juzgar, estamos en la academia. ¿Qué opinión tienen del Papa? ¿Alguien podría compartirnos qué opinión tiene del Papa actualmente?
¿No? ¿No conocen al Papa Francisco? Perdón, bueno, si no lo conocen personalmente, pero ¿han escuchado sus pronunciamientos? Tal vez el discurso ha sido un poco más abierto, más, no, más que tolerante, es más expandido. Por ¿Quién, quién? ejemplo, que el Papa hubiese tocado el cambio climático es como, puf, o sea, que se está, pues sí, está expandiendo sus horizontes de alguna manera. Disculpa, ¿quién habla? Es que como no puedo ver en la pantalla. Ah, Diana Monroy. Ok, Diana. ¿Y dónde plantea eso? Interesante. Eso fue como el año pasado o antepasado, o casi recién empezando incluso. Pues uno mencionó con respecto a las acciones humanas con respecto al cambio climático y digamos, el afán de que tenemos que actuar, por un lado, y por el otro, no recuerdo si incluso también antes de que empezara toda esta la pandemia, él mencionó o hizo una mención muy breve de que no está mal que los homosexuales se casen, algo así. Ok, sí, pues Sí, ha sido difícil la tarea del Papa. ¿Alguien más quiere comentar qué opinión tiene del Papa actual? Bueno, pues, ¿Quién habla? Pues, les agradezco si me dicen el apellido, disculpen, no me gusta bueno, llamarlo por el apellido. Sanabria. Sanabria. Ok, cuéntanos. No, profe, pues yo creo que, pues hasta donde pues yo tengo entendido, yo creo que este papa ha sido, digamos, una figura un poco más liberal de la iglesia, no tanto hacia el tradicionalismo y el conservadorismo que ha tenido la iglesia pues a lo largo de la historia y en sí a la religión como tal, al catolicismo. La interpretación que le da este papa tiende a ser un poco más liberal. Pues no del todo, pero sí ha tocado temas importantes. Por ejemplo, pues mencionaban ahorita el tema del cambio climático. Me parece también importante como los mensajes que ha tratado de dar en torno a las luchas sociales. Yo creo que eso es algo importante. Por ejemplo, ha sido un papa muy activo criticando a algunos gobiernos y todo el tema. Por ejemplo, vi que le hizo algunas críticas muy fuertes al gobierno de Trump hace un tiempo. Y eso realmente es una postura que no había asumido la iglesia tradicionalmente, por decirlo de esa forma. Y yo creo que eso también va relacionado pues a que es un papa latinoamericano, ¿no? Yo creo que va muy relacionado a eso y no es de la tradición de la iglesia que ha estado siempre instaurada. Interesante, muy chévere. Gracias sí, por Juan Juan Diego, Diego. por tu comentario. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere referirse al Papa y a la Iglesia Católica actualmente? Yo, Monroy. Cuéntanos. Pues el Papa, al ser argentino, él estuvo en una de las dictaduras pues, más fuertes de por allá, no recuerdo cuál era. Y pues eso le da como una tendencia muy liberal porque él está en contra de eso mismo. De hecho, él tuvo que escapar de ahí por cuestiones de que él se dedicaba a ayudar y demás. De hecho, él ha tenido varios, sí, varios diálogos que son bastante liberales. Digamos, él abrió las puertas para los ateos y los agnósticos. Él decía que él creía que pues, los ateos y los agnósticos, siempre y cuando se portaran bien, como que iban al cielo. Lo mismo con lo de el matrimonio homosexual, que él no está en contra. Entonces sí, sí es un poco más liberal que el resto. De hecho, él ha pedido perdón por los pecados que ha tenido la iglesia. Me cae Sí, bien. correcto. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera? Yo, ¿Leighton? sí, señor. No, porque le conozco la... Leighton, a ver, cuéntanos. Pues yo creo que de un proceso que siempre se ha visto, por lo menos en Latinoamérica, es que la iglesia latinoamericana se diferencia de la europea, ¿no? O sea, hay un pequeño sesgo y es que la iglesia latinoamericana, al tratar con otras costumbres, con otros ideales y con otras clase de personas, pues se ha vuelto una iglesia más abierta. Y entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que pues que viene de una iglesia de lo que yo voy a denominar católica latinoamericana a una iglesia y se posesiona en una iglesia católica en el papado. ¿Qué es lo que pasa? Que se puede observar cómo está, cómo contrasta con la iglesia normal. Como, aunque él pida el progreso,
siempre va a estar todas los subniveles de la iglesia en contra de sus decisiones, criticando sus decisiones. O sea, por lo menos hace ya un mes, 2 meses, que aunque él ha tenido una gran posición abierta frente y liberal frente a las relaciones entre las personas del mismo sexo y así, la iglesia misma sacó un comunicado diciendo que no lo aceptaba. O sea, se ve el contraste entre papado e iglesia. Ok, sí, sí, sí. Sí, se supone que las iglesias católicas tienen que obedecer al Papa. Ahí hubo una diferencia sobre ese aspecto puntual. Lo que pasa es que el Papa lo que ha buscado diferenciar es la palabra sacramento de la palabra, digamos, unión civil. Unión civil. O, digamos, él considera que es incorrecto hablar de matrimonio, de matrimonio en el caso de esas relaciones civiles entre las personas del mismo sexo. ¿Sí? Porque él dice, pues, bueno, otra cosa es el sacramento. Entonces, en una entrevista que le hicieron, él decía, bueno, ¿yo quién soy para juzgar? ¿Sí? El caso de las parejas homosexuales, ¿sí? Y pues lo que le decían, bueno, ¿cómo así que quién soy yo? Pues usted es el Papa, nada menos, ¿no? Gracias, Leighton, y los demás quienes han comentado. Miren, este es uno de los papas, bueno, claro, es el último, pero es de los más revolucionarios, quizás hasta ahora ha sido el papa más revolucionario en el sentido de darle un giro total y de buscar transparencia, de luchar contra la corrupción al interior de la iglesia, de reconocer los errores. Otros papas pues reconocieron también errores históricos, errores y horrores de la iglesia, pero el Papa Francisco ha sido uno de los que más, digamos, perdón ha pedido por los errores históricos de la iglesia, que ha reconocido fallas y sobre todo que llegó a incomodar al resto de cardenales y a la iglesia allá en el Vaticano. O sea, es un papa que empezó a revisar la parte administrativa, a hacer una revisión del derecho canónico, o sea, el derecho que permite la administración y el funcionamiento de la iglesia, y pues empezó a cuestionar las finanzas. Es el primer papa que renuncia a no habitar es como que es como el palacio especial donde han dormido los papas. Él no, él rechazó ese lugar por considerarlo muy suntuoso, de mucho lujo, y, y él se ha mantenido coherente con su idea de la pobreza, de la sencillez, de la austeridad. Y él vive, si bien en Ciudad del Vaticano, pero él vive en una residencia donde llegan allá los cardenales cuando vienen de otros lugares del mundo. Entonces, pues hay unas residencias, como unos hospedajes que son muy modestos, claro, cómodos, pero son muy modestos, pero no son nada lujosos. Entonces, el Papa, este Papa, si uno le preguntara qué piensa de Guillermo de Ockham o de Marsilio de Padua, de seguro esbozaría una leve sonrisa. De seguro, pues entendería que Guillermo de Ockham hizo unas críticas en su momento ciertas, verídicas, respecto a los excesos de la iglesia en aquel entonces y la ambición del poder papal. Y pues este papa, desde su llegada, pues no aceptó, por ejemplo, él no ha aceptado usar es como una corona en oro, una cosa que es muy ostentosa. Él ha rechazado, creo que hay un anillo que todos los papas tienen que usar, un anillo que tiene un super diamante, bueno, unas cosas así, todo eso él, no, 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 no. O sea, él ha rechazado todos esos lujos. Maradona, ustedes saben que Maradona una vez fue a visitar al Papa, pero no, es que no recuerdo si fue
Él fue a visitar pero no a este papa, creo que a otro papa había ido a visitar, y Maradona, pues con su lenguaje prosaico dijo, uy, pero estos no sé qué, el mundo muriéndose de hambre y esta iglesia con toda esta riqueza, y bueno, es unas expresiones muy fuertes. Bueno, no sé si ese comentario de Maradona, pues yo no creo que haya sido el decisivo para que el Papa Francisco pensara así, pero el Papa sí dio un giro total a todas esas críticas que la historia le estaba, digamos, apuntando con el dedo. Y aunque no está en la bibliografía, aunque no, en lo que estamos estudiando, no está, si ustedes quieren conocer el pensamiento político del Papa Francisco, pues pueden consultar este texto. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí? ¿Se alcanzan a leer? ¿Sí? ¿Se alcanza a leer? No, profe, un poquito más cerquita, por favor. Más a la derecha, es que se ve la mitad a la izquierda, entonces. Un poquitico más. Ahí. Solo sé laudatos. Listo, ahora sí. Ok, bueno, Laudato Si. Esto ustedes lo pueden descargar en internet. Lo pueden descargar en internet. Esto es una encíclica, son las cartas políticas de los papas, pero esta es una de las cartas más políticas de uno de los papas, bueno, el primer papa latinoamericano. Leighton tiene razón porque pues sí, el hecho de que haya sido una visión latinoamericana, pues marca mucho. Si bien el Papa por sus apellidos, Borgoglio, pues tiene quizás tiene una descendencia también italiana, europea, pero es un Papa latinoamericano, es un Papa fue siempre coherente, ha sido coherente. Él se metía a los barrios, a las barriadas en Buenos Aires, a los lugares más pobres, a trabajar con la gente pobre. Estuvo en la época de la dictadura, o sea, de 1976 a 1983, y mataron a unos sacerdotes. Algunos criticaron y dijeron que el Papa Francisco en aquel entonces había sido, como que había simpatizado con la dictadura. Eso es falso. El Papa nunca simpatizó, él nunca aplaudió la dictadura para nada. Le tocaba a él ir a hablar con los militares y a implorarles que no fueran a torturar a los sacerdotes que trabajaban en los barrios pobres, porque los militares calificaban a estos sacerdotes pues de guerrilleros o de subversivos, porque pues estaban trabajando en las barriadas, no se me olvidó la palabra, como le llaman a estos lugares. Entonces, a las villas, en las villas. Las villas en Argentina son como las favelas en Brasil. Entonces, en este texto, Laudato Si, que lo pueden consultar en internet, a propósito de las críticas de Guillermo de Ockham, ustedes encontrarán, bueno, primero, esta encíclica del Papa, el Papa no se sentó a escribirla así de lo que se le ocurría, no. El Papa se asesoró de grandes e importantes científicos a nivel mundial. Cuando él se refiere aquí al cambio climático, él aquí habla con conocimiento científico, con argumentos científicos. Se basó en consejos y en sugerencias de las consultas que hizo a la comunidad científica mundial. El Papa consultó a economistas, el Papa consultó a expertos en el clima, en geografía, etcétera, en física. Bueno, o sea, es un Papa que se ilustró científicamente para redactar una encíclica que es una carta política. O sea, este es uno de los papas que ha tenido una postura política abierta. Es un papa que, digamos, le ha hecho, como ustedes mencionaban, le hizo críticas en su momento a Donald Trump, cuando Donald Trump empezó a plantear lo de construir
pues la muralla no, sino como en la frontera, pues unos muros, ¿no? Cuando el Papa decía lo que hay que, los gobernantes tienen que crear puentes entre los pueblos, no barreras ni obstáculos entre los pueblos. Y pues ha sido un papa muy político, o sea, es un papa que siempre está sintonizado con la geopolítica. Él hace pronunciamientos en contra, si le toca, de Rusia o de Estados Unidos o de quien sea, porque él es un papa pacifista. Y en esta encíclica que fue publicada en el año 2015, ustedes la pueden, repito, la pueden descargar en internet, Laudato Si, o la pueden comprar en cualquier librería cristiana o católica, y por 5.000 pesos, esto no vale mayor cosa, por ahí 5.000 pesos por mucho cuesta. Entonces él dice lo que le está pasando a nuestra casa. O sea, la tesis de él inicial es, vivimos en una casa común, ¿no? La casa común. Eso mismo daría para que algunos digan, no, si ve, este papa es comunista. ¿Sí? Muchos dirán, no, el Papa Francisco es un papa comunista, porque está hablando de la casa común y le apunta al bien común, entonces es comunista. Bueno, hay posturas radicales que hasta se van por esos sesgos en el lenguaje, el problema del nominalismo. El Papa dice entonces lo que le está pasando a nuestra casa común, o sea, al planeta. Contaminación y cambio climático, como mencionaban ustedes, basura y cultura del descarte, o sea, el consumismo, el clima como bien común. Nunca un papa había dicho eso. El clima como un bien común, o sea, él está aquí intentando incidir en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, él está intentando influir a nivel jurídico, planteando derechos ambientales a nivel mundial, o sea, el derecho a un medio ambiente sano a nivel planetario. El clima como un bien común. La cuestión del agua, el peligro de que se pierda el agua, la pérdida de la biodiversidad, deterioro de la calidad de la vida humana y la degradación social, inequidad planetaria, la debilidad de las reacciones, aquí no lo dice, pero son las reacciones políticas, la diversidad de opiniones, la tecnología, critica, dice creatividad y poder, ¿no? Tecnología. Globalización del paradigma tecnocrático, es decir, el advenimiento del gobierno de la ciencia, o sea, pero sobre todo de la tecnología, como la tecnocracia ya no es la teocracia ni la plutocracia, sino la tecnocracia. O sea, el Papa está haciendo unas advertencias sobre lo que se está viviendo y lo que se puede intensificar. Entonces, nunca antes un Papa había hecho un planteamiento tan político en el buen sentido del término, o sea, esto es una posición política porque está muy sustentada y con una visión mundial, ¿sí? Entonces está siendo muy revolucionario, está haciendo una crítica a la industrialización del mundo, está haciendo una crítica al mal manejo que los humanos y las sociedades capitalistas e industrializadas pues estamos, porque todos de alguna manera contribuimos a la contaminación del mundo, al desastre ecológico. Nuestra casa común, Laudato Si. Y tiene frases como, por ejemplo, miren cómo comienza, dice, Laudato Si miserere, Laudato Si significa alabado sea. Cantaba Francisco de Asís. Ese hermoso cántico nos recuerda que nuestra casa común es también como una hermana. El Papa Francisco, al ser un Papa latinoamericano, él tiene más conciencia de nuestros países multiculturales y sobre todo pluriétnicos. Entonces, él aquí correlaciona la idea de la casa común con la Pachamama, ¿sí? Él sabe, él conoció, él recorrió América Latina, él sabe
de la diversidad étnica y sabe que hay diversidad de cosmovisiones, pero que la mayoría de pueblos nativos de Sudamérica y de Latinoamérica y de otras regiones del mundo, pues, pero sobre todo de la América India, eh, tienen una visión, con una confluencia y es la idea de la Pachamama, de la Madre Tierra, ¿sí? De la Madre Tierra. Aquí nos dice la hermana Tierra, ¿no? Con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra, Madre Tierra, la Pachamama, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Ahí está citando el Papa Francisco, está citando un cántico, el cántico a las criaturas de San Francisco de Asís. Ustedes saben que San Francisco de Asís hablaba de la hermana luna, el hermano lobo, todos los animales, todos los seres eran hermanos según San Francisco de Asís, el místico también antiguo. Y comienza con esa parte, pero después ya viene el Papa y ¡tum! Empieza con sus tesis fuertes. ¿Sí? Una consecuencia dramática de la actividad descontrolada del ser humano. Mire lo que dice el Papa. 8 años después del Pacem in Terris, 1971, que fue la época en que se empezó a hablar de los problemas ambientales, dice, el Papa Pablo VI se refirió a la problemática ecológica. O sea, él reconoce que no es el primero que habla él no es el primero que habla del problema ecológico, pues el Papa Pablo VI también mencionó, pero lo desarrolla, dice, presentándola como una crisis que es una consecuencia dramática de la actividad descontrolada del ser humano, debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, ¿sí? Incluido el mismo ser humano. Los progresos científicos más extraordinarios, bueno, o sea, él aquí dice también habló de la FAO, la Organización Mundial de la Alimentación y la Infancia, ¿no? Dice, de una catástrofe ecológica bajo el efecto de la explosión de la civilización industrial, subrayando la urgencia y necesidad de un cambio radical en el comportamiento de la humanidad. Bla, 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 bla. En conclusión, nos está hablando de una conversión ecológica. Nos está hablando el Papa aquí de cómo necesitamos de salir de un antropocentrismo. ¿Entiende? El Papa sugiere que hay que salir de un antropocentrismo. O sea, que nuestro paradigma, nuestro problema ha sido que todo nos hemos considerado el centro, el antropocentrismo, desde el punto de vista de la industrialización del mundo, de nuestra apropiación del planeta tecnológicamente. Y bueno, desarrolla entonces toda esta argumentación con una sustentación muy sólida. Nos habla entonces de una ecología ambiental, económica y social, de una ecología cultural, ecología de la vida cotidiana. El principio del bien común vuelve a resucitar aquí, pero con más fuerza, la idea del bien común, que es una idea que viene ya de 20 siglos atrás. Y hace unos planteamientos, algunas líneas de acción, algunas líneas de orientación y acción. Diálogo mundial sobre el medio ambiente, diálogo hacia las nuevas políticas nacionales, diálogo y transparencia, política y economía en el diálogo, educación, espiritualidad ecológica. Anyway, o sea, amor civil y amor político. En conclusión, bueno, no sé, pues, yo no soy papista ni soy quien pues o sea, para defender al Papa, ni para... Yo procuro ser objetivo y reconocer las posturas, digamos, que surgen en nuestra época, y la verdad es un texto muy bien escrito, muy bien argumentado, que si bien no está en la lista si lo hubiera colocado en la lista en la bibliografía, hubieran dicho, uy, ese profesor debe ser un cura frustrado, viene aquí con un cristianismo. Bueno, a veces uno puede inconscientemente funcionar con esos prejuicios, ¿no? Lo pueden inhibir.
pero es la verdad un texto del primer papa latinoamericano que hace un planteamiento político desde un pensamiento político verde, ecologista, con consecuencias geopolíticas a nivel mundial, advirtiendo que si no cambiamos nuestro comportamiento respecto al planeta, pues, o sea, sí, ¿para dónde vamos? Y bueno, y ya la comunidad científica lo reafirma, ¿no? Bueno, entonces, veamos por qué razón. Profe, qué pena. Sí. Pues yo quería agregar algo y es que esas ¿Quién habla? ideas revolucionarias, Rey de la Vega, Sí. esas ideas revolucionarias se deben porque creo que el Papa Francisco fue influido por la teología de la liberación aquí en Latinoamérica. Ajá. Bueno, sí, o sea, él no pudo desconocerla. Claro, él no pudo desconocer la teología de la liberación, que lastimosamente pues se tergiversó. Yo no sé si yo les conté, pues yo estudié en la Universidad Santo Tomás y yo recibí cátedra de teología de la liberación finales de los años 80 y pues se nos criticaba, o sea, pues estudiaran en Santo Tomás, entonces se decía, y filosofía, pues allá están los pequebú. ¿Saben qué son los pequebú? Es una expresión de la literatura por ahí latinoamericana, los pequebú, los pequeños burgueses que quieren hacer revolución eh, con el cristianismo. Eso fue, digamos, criticado, eh, y la teología de la liberación fue, sí, fue una postura muy interesante que, aunque actualmente no se mencione, pues, digamos, hay unas visiones como las de Francisco de Rú o, o Pacho de Rú, el sacerdote jesuita que es el presidente de la Comisión de la Verdad para la Justicia Transicional y todo esto, el proceso de paz, bueno, que pues ellos nunca utilizan esa expresión, ¿no? Porque pues ahí mismo los van a tildar de revolucionarios o qué sé yo. Pero sí, fue un movimiento que influyó bastante en esos años. Pero es simple, eso no tiene ningún misterio. ¿Qué es qué era la teología de la liberación? Pues la teología de la liberación era la opción por los pobres. Era el pensamiento también de Leonardo Boff en Brasil. Y pues era el cristianismo, era la iglesia comprometida con los pobres. Era la iglesia, o es la iglesia comprometida con la justicia social. Es la iglesia que no se puede quedar callada frente a la injusticia. La filosofía de la teología de la liberación, que después, digamos, hay otros autores que retomaron y hablan de la filosofía de la liberación, como Enrique Dussel. No sé si han escuchado hablar de Enrique Dussel o Enrique Dussel. Este es un filósofo, ¿qué? Argentino, chileno, que ha escrito bastante, pues tiene un texto, unos tomos densos sobre filosofía de la liberación, pero no tiene nada que ver con eh, las posturas de liberación de ciertas organizaciones pues, que se dicen de liberación, pero que secuestran para liberar. Y entonces por eso se consideran ejércitos de liberación, porque secuestran y esperan la ayuda humanitaria para entonces liberar. Por eso son ejércitos de liberación. Eso no tiene nada que ver. O sea, esta teología de la liberación, esta filosofía de la liberación de los años 70 y 80, incluso hasta los 90 que llegó, fue una filosofía y teología comprometida, con trabajo comunitario, con acciones muy concretas, pero, pero pacifista. O sea, la teología de la liberación nunca optó por las armas, nunca optó por las armas. ¿Sí? Aquí tuvimos al cura Camilo Torres y hubo otros sacerdotes. Si nosotros vemos hoy día la actitud de varios religiosos en el Cauca que se han manifestado, eh, sobre las masacres, sobre las muertes de los líderes y lideresas en ciertas regiones del país, pero especialmente en el Cauca, ellos dicen, miren, aquí hay un problema de ausencia de Estado, lo que siempre se dice. O sea, son sacerdotes, son religiosos bueno, que se expresan sobre realidades políticas, ¿sí?
Entonces la teología de la liberación no tenía la opción, no apoyaba las vías de las armas, pero otros optaron que sí la vía de las armas era legítima. Bueno, entonces sí, el Papa Francisco de seguro conoció esa corriente de pensamiento, ¿no? Del cristianismo. Es más, bueno, esto es para discutir, pero incluso algunos dicen que lo que se llama comunismo tiene un origen cristiano. O sea, aunque los comunistas, aunque los comunistas se consideran ateos porque dicen que, pues, que la religión es el opio para el pueblo, que la religión es el opio del pueblo porque adormece. Entonces, aunque los comunistas dicen eso, ciertos autores dicen que el comunismo auténtico es un cristianismo puro. Claro, porque pues el cristianismo puro y primitivo plantea es el bienestar común, ¿sí? Eso no tiene que ver nada con el partido de los comunes ¿no? o de la comuna. No, bueno, me estoy refiriendo a unas ideas originarias de cómo el cristianismo busca una comunidad, y hablar de comunidad es hablar de bien común, de común unidad, de una unidad común. ¿Sí? Eso es un tema, digamos, para debatir. ¿Ok? Bueno, entonces avancemos. Entonces, si quizás en algún momento les interesa, revisen el Laudato Si del Papa y otras encíclicas que son muy polémicas y son muy bien argumentadas. Bien. En esa transición hacia cerrar la Edad Media y entender a Maquiavelo y en ese giro, pues hay que ver lo que aportaban pensadores como este. Bartolo de Sassoferrato, tiene un nombre rarísimo, ¿no? Bartolo de Sassoferrato. Este fue ante todo un jurista, este fue un abogado, por decirlo así. Fue un jurista, dicen, uno de los grandes juristas, porque fue quien dijo y escribió sobre la necesidad de que las ciudades, o sea, que los burgos que se estaban organizando y las sociedades, pues tuvieran leyes para poder funcionar. En otras palabras, él revive el derecho romano con énfasis en el derecho privado. Entonces, es un jurista, es el primer jurista para muchos abogados. Yo sé que ustedes van a ver derecho y van a ver tal vez pensamiento jurídico o algo así, pero por si acaso, mejor recalcarlo. Es el primer jurista que habla del derecho privado. ¿Sí? ¿Por qué? Él dice, bueno, las ciudades necesitan funcionar, no pueden ser caóticas. ¿Recuerdan? Les mostraba esa escena donde, una imagen ahí donde hay como una ciudad, las ciudades eran con olores mefíticos, tenían cierto desorden. Él decía, bueno, las ciudades bien, claro, ofrecen libertad a los individuos, pero los individuos si son tan licenciosos, o sea, tan permisivos en las ciudades, eso termina en un caos y necesitan funcionar mejor a partir de reglas, de urbanidad, que la gente sea más aseada, que la gente no bote basura en la calle. En aquel entonces, pues no había acueductos, entonces las ciudades eran terribles, ¿no? Es para el funcionamiento de lo público. Por eso Sassoferrato es interesante para la administración pública. Ojo, es importantísimo para la administración pública en ese sentido. Plantea crear estatutos jurídicos, es decir, como unas constituciones jurídicas para que funcionen las ciudades. Él dice las ciudades, las civitas o burgos, son espacios de libertad, lo habíamos mencionado de alguna medida, o sea, si son espacios de libertad, son espacios de derecho privado. En las ciudades puede llegar cualquier persona y hacer lo que quiera, tiene un derecho privado, pero eso también tiene unos límites, pero también logra un sentimiento comunitario, ¿no? Entonces también debe haber un derecho común. Las ciudades dictan normas que afectan a sus habitantes, o sea, las ciudades no pueden vivir en caos, y menos en anarquía, o sea, las ciudades necesitan para funcionar lo que hoy día llamaríamos
bueno, el Estatuto Orgánico de Bogotá, o lo que hoy día llamaríamos incluso no solamente planes de desarrollo, sino planes de ordenamiento territorial. Sosferrato reconoce que los territorios, las jurisdicciones necesitan eso, un iuris, o sea, un derecho propio. Las ciudades entonces, las ciudades entonces son autónomas, ¿sí? Porque se pueden dictar sus propias leyes. Y va más allá, él dice, la comunidad de una ciudad es príncipe ella misma. Miren que esto va a reñir con lo que va a plantear después Maquiavelo, ¿no? En su obra El Príncipe. Les dice, no, las ciudades son príncipes para sí mismas, el autoprincipado. El pueblo burgués, o sea, el pueblo que vive en los burgos o ciudades, es una comunidad libre. Pero además lo bueno de las ciudades, dice él, es que la gente puede participar. O sea, miren, estamos en mediados del siglo XIV, y ya se habla de participación ciudadana. Por eso es que ustedes dicen, ay, pero esos nombres de esos personajes por allá lejanos, qué aburrimiento, qué pereza eso. Bueno, miren, aquí este Bartolo de Sassoferrato ya nos hablaba de la participación ciudadana, de la autonomía, ¿sí? Y a él se le reconoce entonces porque como fue un gran jurista, dijo, las ciudades necesitan normas, leyes para poder funcionar, necesitan un orden, necesitan organizar su territorio. Entonces, él se hizo famoso porque enfatizó en lo que se llama la jurisdicción, la jurisdictio, jurisdictio. Yo siempre a veces les insisto en palabras, ¿no? Entonces, juris, recuerden, juris significa derecho, juris significa ley, juris significa como un orden jurídico que se necesita, juris. Juris también es justicia. Entonces, cuando él habla en latín, claro, de la jurisdictio, o sea, del derecho que se debe dictar en un lugar, o sea, en un terreno específico. Esta idea, pues, fue brillante porque la enfatizó, la planteó por escrito. No recuerdo exactamente, digamos, en qué obra, pero pues eran como compilaciones de derecho de Bartolo. Entonces, aquí él está sugiriendo ya una idea que los filósofos modernos van a retomar, y es la idea de la soberanía. La soberanía. Y también la soberanía popular, ¿sí? La soberanía, o sea, de cómo hay unos intereses exclusivos de un territorio. Bien sea porque sea una comunidad, puede ser una comunidad indígena, puede ser una comunidad cultural, una comunidad religiosa, ¿sí? Pero las ciudades tienen congregaciones, las ciudades tienen comunidades. Entonces él dice, para que eso funcione, se necesita una jurisdicción especial. Hoy día hablamos de la jurisdicción especial para la paz, miren, fíjense. Jurisdicción especial para la paz, la JEP, jurisdicción, juris. Esa palabra es muy, muy importante, y Sassoferrato entonces la planteó a mediados del siglo XIV. Y este ya es un elemento que origina, que va a servir de base para edificar lo que se va a llamar después el Estado moderno, el concepto de soberanía, ¿sí? Bueno, yo creo que queda clara esta idea del Bartolo de Sassoferrato, y el derecho. Es el derecho para las ciudades, ¿no? El derecho para el funcionamiento de las sociedades. Ustedes dirán, ah, pero eso ya lo había dicho Aristóteles y ya lo habían dicho los romanos. Sí, lo que pasa es que él lo está planteando muchos siglos después, lo dice de una manera más directa y lo habla en términos jurídicos. Esa es como la diferencia, en cuanto que lo dice en un momento no fácil, ¿sí? Donde predominaba el pensamiento pues religioso. Bueno, esta imagen, bueno, claro que ya abajo está el autor.
Ustedes pueden escuchar, bueno, como se pronuncia Michelangelo, les dicen, es una obra de Michelangelo, o en castellano o en español, Miguel Ángel. Miguel Ángel, pues fue un pintor del Renacimiento, aquí por eso colocamos los años, de 1475 a 1564, o sea, estamos entre el siglo XV y el siglo XVI, Renacimiento. Esta imagen, que parece que, no sé, a ustedes les puede generar muchas impresiones, las personas y la mentalidad de aquel entonces, esto no era una ficción, esto se creía que era tal cual. Esto es como un fragmento, ¿no? Esta es una fotografía de uno de los murales gigantescos que Miguel Ángel o Michelangelo eh, plasmó allá en el Vaticano, ¿no? En la Capilla Sixtina. En la Capilla Sixtina, pues ahí están todos esos que llaman frescos, que uno diría como murales históricos y que han permanecido tantos siglos y que reflejan esa imaginación, pero también esos temores y esos sentimientos y esas creencias, eh, cerrando la Edad Media y llegando al Renacimiento, ¿no? Esto puede ser como una imagen de qué. ¿Qué creen ustedes? De los cielos con la tierra. Sí, el cielo con la tierra, como el juicio final, ¿no? Miren, hay trompetistas, pero hay demonios, ¿no? Esta se llama la parca. ¿Han escuchado ustedes hablar de la palabra parca, no? La parca. La parca. Hay un poema español eso es de Antonio Machado, un poema de Antonio Machado, que Joan Manuel Serrat le puso música. Es un fragmento de Mediterráneo, la canción Mediterráneo. Y dice que si algún día viene a mí a buscarme la parca es esta es la parca, la muerte, ¿sí? La parca es como la embarcación de la muerte, ¿sí? Entonces, aquí está la parca. Hace muchos, muchos años, bueno, hace varios años, a las patrullas militares les decían, uy, la parca, ¿no? O la parca. Entonces, esta es la parca. La que es, Caronte, ¿no, profe? También puede representar a Caronte. ajá, sí, El de las monedas, si uno no tiene monedas, no lo lleva por el río. ajá, sí, correcto, pero claro, aquí hay una mezcla de mitología, religión. Bueno, la religión tiene mucha mitología, pero es esas escenas como dantescas de la muerte, del castigo, ¿sí? Y por eso, para ir cerrando, veamos algunas ideas de este personaje que hace una crítica muy fuerte. Es poco conocido, no está en el texto, y que en la bibliografía que yo les recomendé a ustedes está este texto. En la bibliografía yo les recomendé, si algún día quieren profundizar en Maquiavelo, este es el texto. El texto se titula El momento maquiavélico de Pocock. Esta es una investigación, dicen, de los años 70, pero se tradujo hasta al castellano apenas comenzando los años 2000. Esta es una versión del 2002 por Editorial Tecnos. El momento maquiavélico. El pensamiento político florentino, o sea, de Florencia, donde nació y vivió y donde Maquiavelo escribió El Príncipe, y la tradición republicana atlántica, o sea, de cómo Maquiavelo influyó en la formación de Estados Unidos, de cómo Maquiavelo ha influido en la formación de Inglaterra y en general del Estado moderno. Entonces, en este texto del momento maquiavélico,
Poco nos habla de este personaje, de Girolamo Savonarola. Bueno, este fue un monje. Mire, este monje, no, digamos, él no tiene un gran escrito, y esto que está aquí, La hoguera de las vanidades, no es una obra. Fue un acontecimiento, fue una movilización que él provocó en Florencia. Y esa convocatoria que él hizo era una convocatoria para quemar las vanidades. Se llamó la hoguera de las vanidades. Y este monje, que pues ahí tomé la foto de internet, pues era un religioso dominico, predicador. Él se consideraba un profeta, o sea, era profeta, pero también era un ciudadano. Algo crucial, este personaje era confesor nada menos y nada más que de Lorenzo de Medici. Uno puede pronunciar Medici o Medici. En italiano la C a veces se pronuncia como che. Entonces uno puede decir Lorenzo de Medici o Lorenzo de Medici. Digamos mejor los Medici. Entonces Lorenzo de Medici, a quien Maquiavelo dedica el manual del príncipe, este era un confesor, este era como el sacerdote de cabecera de esa familia, de la familia que gobernaba Florencia, Italia, en aquellos años, siglo XV. Entonces, este personaje hace algo muy interesante. El tipo organiza con sus seguidores, con otros monjes, organiza una hoguera en una fiesta vernácula tradicional en Florencia, y él invita a los habitantes de Florencia a que quemen los objetos que tengan de lujo, ¿sí? Los cosméticos, los espejos, bueno, lo que en esa época consideraban de lujo, porque él decía que pues venía el juicio final y que había que quemar las vanidades. Por eso le llamó a ese acontecimiento la hoguera de las vanidades. Y que había que quemar incluso los libros muy licenciosos, o sea, libertinos. Por ejemplo, los cuentos de Giovanni Boccaccio, que fueron condenados, decía la literatura, ojalá lean algún día los cuentos de Giovanni Boccaccio, el de Cameron, los 100 cuentos que utilizaban para refugiarse en la época de la pandemia. Entonces, organizó ese hecho. Y pues Savonarola se fue en contra, el tipo como muy radical religioso. Él dijo, bueno, hay demasiado lujo, hay lucro, tanto en la iglesia como en los gobernantes, como en el pueblo, ¿sí? O sea, el tipo cortó cabezas a diestra y siniestra. Entonces dijo, demasiada lujuria, sodomía, depravación, ¿sí? O sea, la sociedad se ha depravado. Estamos en una sociedad corrupta, incluida la iglesia. La iglesia también tiene muchos corruptos. Pues eso fue muy valiente de Savonarola, ¿no? Fue muy arriesgado. Y pues él organizó esa hoguera en 1497. Y si se fijan ahí en la fecha de su muerte es 1498. ¿Eso qué quiere decir? Que al año siguiente murió, pero no murió de muerte natural. Savonarola fue considerado hereje y fue condenado a la hoguera. O sea, murió por la Santa Inquisición, por la Inquisición. Lo mandaron cremar vivo. Y tuvo esa valentía, esa valentía este monje de hacer esa denuncia, ¿sí? Y bueno, todo lo que era, los griegos y los romanos ya nos habían hablado de la virtud, ¿recuerdan? Y dentro de las virtudes, tener la fortaleza, la templanza, o sea, dominar los instintos, sobre todo las pasiones bajas o las bajas pasiones. La sodomía pues era todo un delito, ¿no? ¿Sí saben qué es sodomía? ¿Alguien sabe qué es la sodomía? ¿No es el sexo anal? Sí, correcto. Sí. Entonces,
Claro, pero esto viene desde las ciudades antiguas, de las ciudades que se mencionan en las antiguas escrituras, ¿no? Sodoma y Gomorra. Entonces, Sodoma era pues una ciudad era la ciudad de las orgías, era el pueblo de las orgías. Entonces, la sodomía eran las relaciones no rectas o rectas, como eran. Mejor dicho, eran prácticas sexuales antinatura, le llamaban en aquella época, ¿no? Antinatura o no naturales. Entonces, la sodomía era muy común, y era vista como, claro, hipócritamente por la sociedad, o sea, nadie decía que practicaba la sodomía, pero este monje se enteraba y sabía que era una práctica sexual, por eso él habla de la depravación, o sea, que decía que los gobernantes en Florencia, por ejemplo, Lorenzo de Medici, que se confesaba, como él le recibía las confesiones, pues por alguna razón lo plantearía, ¿no? Entonces, Savonarola hace esa denuncia y él dice, estamos en una sociedad pervertida, o sea, llevada por la lujuria. Recuerden que la palabra lujuria, la J, antes era X, ¿sí? Era luxuria, luxury. En inglés creo que es luxury, ¿no? Luxury. Es de lujo, ¿no? Lujo, lujuria. Entonces, la lujuria era ¿qué? La lujuria era las prácticas sexuales desbordadas. Era la vida sensual, sensualista y sexual desbordada, ¿no? La depravación, o sea, que se imitaba casi a las bestias en lo instintivo, ¿no? En lo carnal. O sea, un dominio total de las pasiones carnales, donde el individuo estaba como dominado y no podía salir de allí, estaba como atrapado. Y él dijo, bueno, esta es la corrupción total. Entonces, esta es una de sus frases, se dice pues que esta es una de sus frases en las que él invocó cuando lo iban a quemar, ¿no? Involuntate tua domine omnia sum. Todas las cosas están en tu voluntad. Y este es el problema que sobresale en la Edad Media, desde el punto de vista de la relación entre religión y política. Él dice, la vida cívica, es decir, la vida en la ciudad, dice, eso requiere muchísima virtud, o sea, para que los seres humanos puedan no terminar depravados y pervertidos, sodomitas, sodomizando, etcétera, pues requieren muchísima virtud. Tienen que definitivamente lograr la gracia divina para que puedan ser verdaderos ciudadanos. Y critica pues a los burgueses, es decir, a las personas que vivían en los burgos o en las primeras ciudades. Él dice, demasiada libertad en la ciudad corrompe. Entonces está bien que haya ciudades y que la gente llegue y se sienta libre, pero tanta libertad, la palabra es licencia, ustedes encontrarán leyendo el príncipe de la palabra licencia, licencioso quiere decir permisivo. Entonces, demasiada licencia, demasiada libertad lleva a la corrupción y esa corrupción será castigada. No obstante, dice, Dios castiga a los que ama. A pesar de eso, pues Dios castiga a los que ama. Y por eso ha de sobrevenir el apocalipsis o el juicio final. Entonces él hace una comparación como entre ciudadanía y profecía. ¿Sí? Hace una mezcla un poco extraña. Entonces él dice la ciudadanía según las profecías, ¿no? Y al parecer todo está escrito y hay un destino que solo lo conocen los profetas. Quienes quieran ser ciudadanos, pero realmente ser ciudadanos de verdad, cristianos, pues tienen que aumentar sus grados de virtud, dominar la carne, pues para lograr la salvación. Y él se atrevió a hacer una profecía. Él dijo, Florencia va a terminar en una guerra catastrófica y todas estas vanidades
van a quedar castigadas, no van a quedar impunes, van a ser castigadas. Y coincidió en que hubo una toma de Florencia y pues también por eso se hizo famoso, ¿no? Bueno, fue un personaje llamativo y repito, lo mencionamos acá porque fue como el sacerdote de los Medici, por eso, entonces está ahí en el fondo, en el contexto de Maquiavelo. Para terminar entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta desde el punto de vista del pensamiento político, cerrando la Edad Media y comenzando el Renacimiento? ¿Sí? ¿Hay un destino político del mundo? ¿Cuál es el destino político del mundo? Pues el arte, digamos este pintor de 1562, Pierre Bruegel, tituló este cuadro El triunfo de la muerte. El triunfo de la muerte. Si nos fijamos en las imágenes, vemos aquí como una iglesia semidestruida. Esto parece como una embarcación, una cruz. Vemos como una guerra, ¿no? Pareciera una guerra de todos contra todos. Un ahorcado. Aquí alguien está siendo castigado. Incendios. Miren esta carroza. ¿Se alcanzan a ver qué hay? No sé si, no sé qué tanta calidad de imagen se vea, pero ¿se alcanzan a ver qué hay aquí en la carroza? Como unos ¿Cráneos? cráneos. Sí, como unos cráneos. Unos cráneos, ¿no? Y Son cráneos. sí, un caballo flacuchento. Y bueno, aquí hay un rey, mira, aquí hay un príncipe, pero el príncipe también la muerte lo está acechando. O sea, el mensaje aquí es, los gobernantes también tendrán juicio, ¿sí? Y aquí la muerte está triunfando, efectivamente, ¿no? Entonces, miren este ejército que hay acá, ¿no? Este ejército que hay acá. Eh, el as famosa de la muerte. Anyway, es decir, ay, miren este perro aquí como flaquito. Bueno, es impresionante, ¿no? Si uno contrasta esta imagen con una fotografía de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial, pues uno también vería un cielo gris, vería destrucción, vería como un panorama así, ¿no? Como, claro, como una imagen apocalíptica. Pero volvamos al punto, ¿cuál es el destino político del mundo? ¿Hay un destino político del mundo? Se preguntan estos filósofos medievales, estos filósofos cristianos. Si la iglesia también incurrió en pecado por ser manejada por hombres, si las monarquías son también corruptas y corruptibles y corruptas, si los pueblos se pervierten en la sodomía, en las depravaciones, en los excesos sexuales, en la gula, en los placeres, en embriagarse, en buscar saciar sus apetitos. Eh, imaginémonos esa época, o sea, era una época muy difícil de confusión, de confusión, de caos. ¿Algo parecido podría estarle pasando al mundo actual? No sé. ¿Vivimos en un mundo muy claro con mucha certidumbre o vivimos en un mundo con incertidumbre y con caos y con conflictos aún? Esta fotografía entonces, y la pregunta, ¿existe un destino político del mundo? ¿Quién nos puede responder esta pregunta? Entonces, podríamos dar un cierre conclusivo a la Edad Media, pues bueno, una serie de afirmaciones simples de decir, no, bueno, en la Edad Media predominó el poder de la Iglesia. En la Edad Media, a pesar de todo, pues surge la idea del poder popular, de la voluntad popular, la idea de la soberanía, que las ciudades necesitan algún ordenamiento jurídico para que funcionen, bla, bla, bla. Pero no, aquí la pregunta central es,
¿Hay un destino político del mundo? ¿Cuál es el paradigma que ha de regir ese destino político del mundo? Si hay voluntad popular, las masas deben salir a protestar, deben salir a expresarse, ¿sí? La voluntad popular es una idea poderosa de la Edad Media, que algunos dicen, no, que eso fue apenas después con las revoluciones inglesa y las revoluciones francesas, no. O sea, la idea de la voluntad popular y del poder en el pueblo, pues surge ya a finales de la Edad Media también. Entonces, a ver, intentemos buscar respuestas a esta pregunta. ¿Hay un destino político? ¿La fortuna? Cuando ustedes estén leyendo El Príncipe de Maquiavelo van a encontrar esta palabra, la fortuna. Esta palabra puede ser polisémica, es decir, puede tener diferentes significados. Puede significar suerte, ¿no? Entonces, pues se puede entender como suerte, se puede entender como riqueza o posesión de riqueza. ¿Pero por qué? Pues porque por las circunstancias. Entonces, ¿hay un destino político del mundo? Está determinado por la fortuna, dirían algunos en la Edad Media. No, eso depende de las circunstancias, del azar, del destino, de algo que no controla el ser humano. Ojo. Ojo porque aquí de fondo, repito, está la pregunta por quién tiene el poder, dónde está el poder. ¿Qué paradigma será entonces la fortuna? Miremos a ver qué pasa, no hagamos nada, esperemos a ver qué sucede. La voluntad humana, no, hagamos algo, hay que hacer algo, hay que salir así a protestar, hay que expresarse, derecho a reunión, derecho a la libre expresión. Entonces, la voluntad humana es la que puede definir el destino político, digamos, no del mundo, de un pedacito del mundo. Sí, la voluntad humana, es decir, la virtud, las leyes, su inteligencia, ¿hasta dónde puede llegar la voluntad humana? ¿Hasta dónde podemos llegar? Por ejemplo, yo sé que me estoy yendo a la Edad Media y las protestas, la protesta social. La protesta social es una expresión de la voluntad popular, como nos decían estos pensadores antiguos, medievales. Si toda la gente que sale a protestar se organizara y dijera, bueno, vamos a organizarnos como movimiento político, todos los que estamos protestando en el país a nivel nacional. Organicémonos, generemos, pues, un partido político, todavía no, porque un partido toca estatutos, todo eso, pero generemos un movimiento político, ¿sí? Planteemos cómo debemos comportarnos o qué queremos, cuáles son nuestras necesidades y prioridades, ¿sí? Bueno, eso tendría que ver con la voluntad humana para definir un destino político, o sea, entendido por política, organización de la sociedad, ¿sí? No el caos de la muerte. La tercera pregunta para la pregunta es la voluntad divina. Entonces, quienes dicen, no, todo poder deviene de Dios a través de la iglesia o todo poder deviene de Dios a través del pueblo. El pueblo es la voz, la expresión, la voz del pueblo es la voz de Dios, la voluntad divina. Y eso solo es posible mediante la gracia o la gloria. Caramba, no es fácil responder a la pregunta, ¿no? No es fácil responder a esta pregunta, pero eso es lo atractivo, que nos permite pensar hoy, ¿será que estamos pasando por otra Edad Media? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que estamos en una época medio opaca? ¿Será que estamos en una época donde exigimos justicia social, libertad? ¿Y libertad para qué? Donde pedimos, bueno, sí, justicia social, que no haya hambre, que no haya desempleo, que la gente pueda vivir más o menos tranquila. ¿Y por qué todas estas injusticias se producen? ¿Sí? ¿Por la fortuna, por la voluntad humana o por la voluntad divina? Pero, profe, a estas alturas ya sería muy inmaduro pensar que hay una voluntad divina detrás de todo esto. O muy ingenuo, si se quiere, o estúpido incluso. Pues
Pues interesante preguntarles eso a los talibanes o a los que realizan la yihad, ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, uno podría decir, bueno, pero eso es ingenuo pensar que la voluntad divina. Pero uno no puede subestimar esa visión, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y aquí me estoy refiriendo a una voluntad divina no exclusivamente católica, cristiana, Pero, ¿sí? profe, cuando ejercemos nuestra voluntad, cuando la ejerzamos mediante la virtud, nos vamos a dar cuenta si realmente hay una voluntad divina detrás. Es que ese es el punto, ¿no? Al final. Que- ¿Tu nombre? Disculpa. ¿Tu nombre? Es que no escuché. Diana Monroy. Ok, Diana. Diana, claro, importante lo que estás planteando, ¿no? Diciendo, alerta, a ver, que no pensar en una voluntad divina. Sin embargo, en el mundo hay millones de creyentes aún. Aún escuchamos a veces a nuestras abuelas o abuelos o tíos o qué sé yo decir, eso es castigo divino. Lo que estamos viviendo actualmente, eso es castigo de Dios. Eso es falta de temor a Dios. Falta de temor a Dios. Eh, entonces, como te dijera, sí, uno fríamente podría decir, no, pues eso es ingenuo pensarlo, ¿no? Me estoy refiriendo es que hay muchas formas de creencias que perviven en cierto sentido, ¿no? Y claro, o sea, Claro, sí, uno también, profe, qué pena interrumpirlo, pero uno también podría decir es mal karma, ¿no? Todo lo que está pasando. amplía un poco más, ¿cómo así? Karma. Sí, mal karma, o sea, por ejemplo, bajo otro tipo de perspectiva religiosa, alguien podría pensar que la crisis mundial es mal karma por las acciones negativas que los seres humanos han hecho antes, ¿no? Entonces, como, oh, esto está pasando porque antes cometimos tales errores o botamos tanta basura o, bueno, comimos murciélago, no sé. Claro, claro, claro. Claro, sí. Sí, el caso de... Y aquí pues se come tortuga y culebra y curí y estos animalitos que, pues allá en el sur del país, ¿cómo es? Unos que abren, que parecen, que son roedores que los abren así, bueno, etcétera. Entonces, sí, sí, bueno, esa también podría ser ese también podría ser un punto de vista. Y aquí no hay que subestimar ninguna perspectiva. Hay que, digamos, sería interesante profundizarlas, ¿no? Y, bueno, pero no sé, quisiera dejarles a ustedes la pregunta y que ustedes opinaran. Entonces, bueno, ingenuo pensar que haya una voluntad divina. Sin embargo, hay una yihad, por ejemplo, desde el caso de los fundamentalistas islámicos, yihad, o sea, una guerra santa, una guerra sagrada, que ellos justifican y que consideran que todo Occidente somos pecadores, somos infieles, no respetamos a Alá, y entonces merecemos eh, eh, desaparecer, ¿no? Y eso lo hacen desde un punto de vista de que ellos se inmolan, los terroristas fundamentalistas extremos, ellos se inmolan, o sea, se colocan, ustedes han visto un cinturón o una faja con explosivos y se inmolan en una mezquita o en algún lugar, y ellos lo hacen según cumpliendo la voluntad divina. Ellos dicen, no, estamos obedeciendo a Alá y viva Alá, y pum, explotan, ¿no? Entonces, por voluntad divina, es en ese sentido, claro, ¿no? Es ingenuo pensar uno que el terrorista o el lobo solitario que haga que acude a ese acto terrorista en nombre de Alá o en nombre de un Dios, pues lo hace ingenuamente. Claro, fue adoctrinado o fue quién sabe qué entrenado para hacerlo, ¿no? Pero no podemos descartar incluso eso, ¿no? Eh, o que algún gobernante llegue y diga, no, es que un pajarito divino me habló al oído y me dijo que yo debía, ¿no?, hacer esto. Es que por eso les digo, no, tenemos que ser muy críticos, muy cautos en analizar eh, esas posibilidades para este preguntón. O sea, esta es una pregunta gigantesca. ¿Hay un destino político del mundo? A ver, si nosotros nos movilizamos y todo esto, entonces, por voluntad humana,
nuestra inteligencia, buscar el consenso y vamos a protestar porque hay injusticia. ¿Hasta dónde podemos llegar con la voluntad humana? Otros dirán, dejémoslo ahí a la suerte, al azar, al destino. U otros, no, eso tiene que ser por razones escatológicas. Profe, y eso que a eso no le hemos sumado la Matrix, que también es una teoría que puede tener tanta validez como la voluntad divina. Bueno, ampliarnos un poco, pues digamos, puede que algunos, o no sé, pues, si supongamos que no sabemos. ¿Cómo sería Pues esa la teoría? Matrix es básicamente que esta no es, o sea, esta no es una realidad real, por así decirlo, es fabricada por medio de máquinas, si se quiere, o Tecnología. incluso algunos los llevan más allá ya con cosas, sí, es que no sé cómo explicarlo. Es que la mejor alegoría es que hicieron fue las películas de Matrix, justamente, que somos, esta es una realidad inventada, es una realidad construida. Todo lo que sentimos, todo lo que son puras sensaciones que son, por así decir, somos inventos de una gran máquina, básicamente. Claro, sería, pero ahí no entraría en la voluntad humana, porque digamos, si es un producto, si es Es que una, justamente es eso, profe, o sea, la voluntad humana es la única que ha dado resultados, si se quiere. ¿Sí? ¿Me entiendes? Porque no es una cuestión, la voluntad humana es sí, es la única que ha dado resultados, o sea, no es una cuestión de que rezamos todos juntos y entonces todo el planeta reza y ya el cambio climático se soluciona. Que, no sé, que por medio de la física cuántica realmente descubramos que esta no es una realidad real, igualmente va a haber otra realidad, entonces podemos actuar sobre esa realidad, o sea, todo es pura voluntad humana, a donde sea, cualquier cosa metafísica que la llevemos, siempre va, la única que permanece va a ser la voluntad humana. Entonces ahí es donde yo digo como buscarle otra explicación no es redundante, es inútil de algún modo. sí, Diana, ¿tu nombre es qué? Sí, sí, señor, Diana Monroy. Muy bien, Diana. Pues bueno, nos pones a pensar ahí fuertemente. Eh, o sea, tú te vas por el lado de la voluntad humana. Pues ahí te estás orientando hacia Maquiavelo. O sea, no te estoy diciendo que esté mal planteado, no, está muy bien lo que estás mencionando y lo que han dicho también tus compañeros eh, eh, sobre, bueno, entonces, ¿qué será lo que puede en últimas gobernarnos? Y ese modelo que se podría llamar o paradigma de una visión matrix de la realidad eh, tiene mucha fuerza y eso se va a desarrollar en lo que es inteligencia artificial o lo que se está viendo ya en estos avances tecnológicos impresionantes. Y bueno, pero necesitamos claridad porque claro, no todo mundo, no todo mundo entiende que la voluntad humana puede tener tantos caminos posibles, ¿no? Llega a ser hasta casi impredecible. ¿O será que dentro de esa voluntad humana nos podemos predecir para definir un futuro político del mundo? Caramba, se nos está acabando el tiempo. Pero entonces, quedémonos con esta pregunta. Gracias, Diana, por tu comentario y los demás compañeros y compañeras que han participado. Y tengamos esta pregunta y estas tres subpreguntas, en últimas, de qué es lo que gobierna el mundo. El azar, la fortuna, la voluntad humana, la voluntad divina, directa o indirecta, ¿no? Porque pues no la podemos descartar porque nosotros decimos, no, la voluntad divina no. Pero bueno, ojalá que no se repita un 11 de septiembre donde otros digan otro tipo de 11 de septiembre, ojalá que no vaya. Que podría acontecer en el que algunos digan, no, es el nombre de Alá, por voluntad divina, ¿no? Entonces, esos son los grandes riesgos. Bueno, muchas gracias y entonces avancen con la lectura ay, perdón, antes de que avancen con el príncipe y aquí ya cada vez vamos aproximándonos más. Felipe Barajas, rápido, disculpen. Presente, profe. Yael Nicolás, Profe, aquí presente. gracias. María Fernanda Bermúdez, Presente, profe.
Ari Dayana. Ya creo que va. Sí, creo que sí envió una excusa. Juliana Andrea Cárdenas. Presente, profe. Mariana Guarín ya no vuelve. María Fernanda Cuevas. ¿Sí está? Dixie Juliana. Presente, profe. Dixie Juliana o María Fernanda. Dixie, profe. Mariana García. Presente, profe. Samuel Esteban González. Presente, profe. Juan José Guzmán. Profe, qué pena. ¿Quién? María Fernanda Cuevas, es que se me quedó el micrófono pegado y no me dejaba prenderlo. Ok. Pero sí, Juan José, ok. Juan José Guzmán. Sí, buenas tardes, profe. Bueno, estabas en la... David Alejandro Jiménez. Presente, profe. David Felipe, pues, David Alejandro ya, Diego Andrés ya, David Felipe Mancera. Sí, profe, presente. Atia Lunagua. Presente. Lizeth Natalia Mejía. No está, no. Sí, yo creo que ya no vuelve. Aldo Bernardo Monroy. Aquí, profe. Y Ana Marista Monroy, ¿sí están? Presente, profe. Becky Ortiz. Presente, profesor. Gracias. Ana Sofía Reales. Presente, profe. César Rey. Presente, profe. Laura Esperanza Riaño. Presente, profe. Franklin Rodríguez. Manuel Felipe Rojas. Manuel Felipe, ¿no está? Luz Daniela Salamanca. Presente, profe. Juan Diego Sanabria, sí está, ¿no? Presente, profe. Sí, señor. Luisa Fernanda Sierra. Presente, profe. Juan Felipe y Rafael de Novelmo. Bueno, ¿faltó alguien por que no lo haya llamado? No. Ok, avancen por favor en la lectura y bueno, pensemos en cómo Maquiavelo con su príncipe nos puede dar una respuesta a esta pregunta. ¿Sí? Profe, discúlpame, hago una pequeña, me das un minutico que quiero hacerles un anuncio a los muchachos. Es que se va a realizar una asamblea el día miércoles con varios estudiantes de la SAP para tratar algunos de los temas del paro estudiantil que se estuvo hablando y también para hablar algunos temas del movimiento estudiantil de la SAP. Entonces, pues será para informarles y para que... Adelante. Para que los chicos que estuvieran interesados, pues me escribieran a mi WhatsApp o por mi Teams y pues cualquier cosa me dicen y los invitamos al grupo y el link de la asamblea del movimiento estudiantil pues se les estará dando a conocer por los grupos de la SAP y por ahí por los grupos de WhatsApp que tenemos. Eso era todo, profe, gracias. Ok, bueno, Samuel, pues... De igual forma, otra cosita también es que los docentes están invitados a pues, participar y que estén dentro de la reunión en la asamblea que, si no estoy mal, se está definiendo si va a ser ahorita el 8. Entonces también pues para que ustedes si están interesados pues ingresen y también estén un poquito empapados del tema de lo que se están organizando acá internamente los estudiantes. Ok, gracias. Entonces, también abierto para los profesores. Sí, Okay. obviamente, sí, señor. Bueno, pero pues chévere. para que también la tanta docente pues sepa y no se sienta excluida. No mentiras. Pero no, sí es para que también tengan como en cuenta cómo los estudiantes pues nos vamos a organizar realmente. Ok, bien. Sí, piensen en organización. Pues, ojalá a nivel nacional, pues, todas las personas que están protestando, ojalá generaran un movimiento político. Toda esa es una acción colectiva.